Entonces, nosotros encontramos que el Nuevo Testamento nos trae a nosotros una versión de los acontecimientos escritos por los apóstoles en un idioma griego, según la perspectiva y la forma como los griegos entendían las cosas. Se llama en griego la palabra fe. Pero, ¿de dónde proceden los apóstoles? O la palabra apóstol quiere decir misioneros. ¿De dónde proceden los misioneros de Jesús? Ellos proceden de una tierra en la cual se habla básicamente un idioma, el hebreo, y otro idioma, el arameo. Pero también en esa tierra se hablaba griego, se hablaban otros idiomas, ¿no? Bueno, Jesús a los suyos, porque vino a los suyos, ¿cierto? Él les habló en el idioma de ellos. Y él usó la palabra en hebreo emuná, emuná. Esa fue la palabra que él usó. Que ya traducida, vienen los apóstoles o los misioneros y dicen, nosotros cómo le llevamos el mensaje a la gente. Ellos entonces, ¿a dónde van? Ellos van a un mundo que hablaba el idioma internacional de la época, que era el griego koiné. Entonces ellos buscan entre las palabras de griego koiné cuál palabra se asemeja, afina o se acopla a lo que ellos entienden por emuná. Jesús habló de emuná, Jesús no habló de fe porque Jesús no predicó en griego, él les habló en hebreo. En hebreo la palabra emuná es lo que para algunos líderes cristianos o no cristianos les molesta, que es la visualización, ¿cierto? La palabra emuná les significa a los hebreos o a los de habla hebrea con mentalidad hebrea, porque mucha gente habla hebreo que ya no son de mentalidad hebrea. ¿Qué les decía esa palabra? Les decía visualizar, visualice. Entonces, para ellos esa palabra se utilizaba básicamente para que visualicemos las cosas de Dios. Las cosas de Dios. Entonces, el que visualiza las cosas de Dios cara a lo que está aconteciendo en su medio ambiente, usa la palabra emuná. Por ejemplo, fotografía, se dice tmuná, con T, tmuná. Exactamente lo que usted fotografió, mírelo aquí. No es fiel, es fiel, ¿cierto? Lo que yo fotografié, miro aquí, esa es una tmuná. Lo mismo, lo que el Señor te visualiza es una fotografía en la mente o una película. Eso se dice emuná. Cuando los mensajeros de Jesús llegan a tierras que se habla el idioma griego koiné, ¿qué pasa? Tienen que buscar en ese idioma, ¿qué tienen que buscar? Una palabra que afine, que acople. Y encuentran ese vocablo llamado fe. Se escucha, fe. ¿Qué le significaba a los griegos de la época la palabra fe? Es lo que dice en Hebreos. Lea el que dice ahí en Hebreos 11. Ustedes lo encuentran. ¿Qué les significaba a los griegos? Ojo a lo que estoy diciéndoles. Después, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ok. Para ellos usaban esa palabra y con esa palabra fe indicaban que tenían una certeza de algo que esperaban, aunque no lo veían. Para ellos. ¿Coincidía con la palabra emuná? Pues sí. Cuando la persona visualiza algo, pues ¿qué más? Ya tiene la seguridad de lo que está esperando, aunque no lo ve, pero porque ya lo ha visualizado. Entonces, ¿qué sucede con los asuntos de Dios? Que Dios lo que ha tratado es de que visualicemos a través de su palabra la realidad que a nosotros nos incumbe. ¿Sí? Él lo que quiere es que la visualicemos, que la tengamos aquí, que entendamos todo el plan, que entendamos el problema, que entendamos todas las cosas. Por eso es que está la Biblia, para que visualicemos lo que está escrito ahí. ¿Cómo si podemos visualizar que Jesús se subió en un burro? Porque nos lo han contado. Entonces, tan lo visualizamos que inclusive lo podemos sacar en película, ¿o no? Que visualicemos todo. Él quiere que visualicemos cómo era antes de la rebelión de Satán. Que visualicemos que hubo una rebelión de Satán. Que visualicemos que hubo contaminados, que visualicemos todo lo que tiene que ver con nosotros. Si no lo visualizamos, ¿qué certeza vamos a tener de qué y qué es lo que vamos a esperar?
Por eso nosotros tenemos emuná, o sea, visualizamos lo que se nos está diciendo, que Jesús viene por su iglesia. Pero porque nos lo han contado, pero visualícelo. Visualícelo. Mire que viene, que se lleva a su iglesia. Por eso dicen, los muertos en Cristo resucitarán. Toda la información que nos están dando es para que la visualicemos, para que tengamos mente de Cristo. Visualice. Pero no ande ciego. Te están diciendo, Jesús viene. ¿Y qué es Jesús? Entonces explíquele. Todo lo que sea una explicación nos hace visualizar. En cualquier profesión. Todo lo que a ti te visualicen, todo lo que te expliquen se te convierte en visualización. Si no, ¿usted dónde está? Aprenda matemáticas. Si no te visualizan, ¿usted qué va a comprender? Entonces, en la medida en que usted visualiza las cosas, usted las comprende y usted entonces va a tener lo que entienden en griego. ¿Qué es lo que entienden en griego? Vuelve y léelo. La fe, la certeza de lo que se espera. Usted ya tiene certeza de lo que espera porque te lo están visualizando. Y tienes seguridad de lo que todavía no ves porque te lo acaban de visualizar. Como quien dice, en un aeropuerto, ¿qué te dicen? O cuando usted compra un tiquete, o cuando todo te están diciendo, inclusive en el avión, el vuelo durará esto, el tiempo está... ya me visualizaron que allá donde vamos a llegar está haciendo frío, menos mal que traje la chaqueta. O antes te han explicado y has comprendido, ya has visualizado que en el avión no te van a dar comida. O sea, todo lo que te expliquen es para que tu mente lo visualice. Pues, ¿qué misterio hay en visualizar? Digerir, ¿no? Tienes que comprender lo que te están diciendo. Si tú no lo comprendes, ¿cómo lo vas a visualizar? ¿Cómo? Usted lo llaman a una empresa y lo sientan ahí y se está toda una mañana y dice, ¿usted qué hace aquí? No, me llamaron a trabajar. Pues trabaje, pero yo no sé en qué. Usted tiene que explicarle para qué lo va a contratar, qué trabajo va a hacer, en qué horario, cuánto va a ganar, a qué horas entra, a qué horas sale. El tipo visualiza su contrato, ¿o no? Eso es lo que le indica al pueblo hebreo, el visualizar lo que le está aconteciendo en su vida, para que después no venga a acusar a Dios de que por culpa de Dios uno es ignorante. Te visualizan, ¿cierto? Pero nosotros no hay dos tipos de fe. No hay dos tipos de fe. Mucho menos van a haber tres tipos de fe. Solamente hay una fe, o sea, una emuná, o sea, una sola información para todos de parte de Dios, porque el problema de todos es de todos. Todos tenemos que estar enterados de lo mismo. ¿Con respecto de qué? De lo que Dios quiere informarnos. ¿Qué nos quiere informar? Que hubo antes de una rebelión, que hubo una rebelión, que estamos siendo víctimas de esa rebelión, que va a haber una condenación para acabar con esa rebelión, ¿cierto? Que hay un plan en el cual le ofrecen a uno salvarse de una condenación, o sea, del terminar esa rebelión. Todo nos lo están informando. Entonces no hay dos fe, y eso es lo que dice precisamente Efesios 4:5. No hay dos fe, no hay tres fe, solamente de parte de Dios hay una sola fe. Y, como decía aquí el pastor José Luis, o nos vamos por lo escrito o nos vamos por lo inventado. ¿Qué dice Efesios 4:5? Un Señor, una fe, un bautismo. Un Señor, una fe, un bautismo. En ninguna parte de la Sagrada Escritura dicen que hay dos emuná o que hay dos fe. Una sola visualización de lo que a nosotros nos atañe, conocer de la verdad y de la realidad que nosotros estamos viviendo. Una sola. No hay dos fe, no hay tres fe. O sea que la información que viene y procede de Dios es igual para todos, para todos. Eso no tiene nada que ver con la fe que usted tenga de que su negocio le va a salir bien. O como decimos en el pueblo evangélico, por fe, hagámoslo por fe. Pero ya es un decir, ya es un dicho. Hagámoslo por fe. Si usted tiene la visualización que lo que usted está haciendo encaja en el plan de Dios, va y le creo. Pero es que lo que viene de la información de Dios no tiene nada que ver con su negocio, si le va a ir bien, si no le va bien, si camina, si no camina, no tiene nada que ver, porque lo que nos vienen a informar es con base al problema que hay, con base en que Satán se metió aquí a tirarse este paseo. Nada más con eso.
que lo van a quitar de circulación, que lo van a acabar, que vienen nuevos cielos, que viene nueva tierra, que tengamos en cuenta eso. Eso es lo que nos visualizan, una sola visualización es lo que se habla de aquí. Vamos a ver un momentico que dice Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Ya, ¿cómo es posible que agrademos a Dios si no estamos visualizando lo que Él mismo nos está informando? Es imposible agradarlo si no tenemos visualización de las cosas que Él mismo está atendiendo. Entonces nosotros tenemos que caminar sobre qué. Nosotros vamos a conocer las Escrituras, la Biblia. ¿Es por qué? Porque ahí es toda una información integral que el Altísimo ha puesto a nuestra disposición, ¿cierto? Como dice, los últimos serán los primeros, ¿no es cierto? En que nosotros nos enteremos del plan integral de Dios, que nos lo ha revelado a través de todas esas páginas, que antes eran rollos, que había que cargarlos uno por uno, así hoy en día nos lo ha puesto en microchip, como quiera, pero nos ha traído de generación en generación, hasta donde iba la generación, una información. Es obvio que si somos de la generación de los últimos tiempos, pues tenemos a nuestra disposición toda la información, habida y por haber, y mucha de ella, no todos los pueblos la tuvieron antes que nosotros. El asunto es que, conociendo la historia de cómo han manoseado las Escrituras, no podemos garantizar que toda la información de Dios la tengamos a nuestra disposición, porque ciertamente han manipulado la información. Ahí hay la pelea entre los católicos y los protestantes de cuántos libros son y cuántos no libros no son, cuando a la hora de la verdad, los que no incluyen, de todas maneras forman parte de la historia de Israel. Los que no incluyen. Ahora, quien manejó esos asuntos no fue precisamente la nación de Israel. O sea que han venido a jugar con la información de una nación extranjera, otros personajes que no tienen nada que ver con esa nación, pero de todas maneras que son 20 libros más, que son 50 menos, vámonos a la realidad. Los libros excluidos forman parte de la misma nación. Forman parte de la misma nación. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué hacemos nosotros con eso? Nos hace falta mucha información, sí, maravillosa. Mucha información, pero si nosotros no somos capaces de creer en la que ha llegado, ¿cómo vamos a creer con la que no ha llegado? ¿Cómo? Si con la poca que nos enseñan, volvemos de esa trizas, interpretamos y manipulamos y traducimos mucho las Escrituras con palabras que no son, ¿qué tal que toda la información fuera depositada? ¿Qué haríamos? ¿No es cierto? Ahora, eso sin tener en cuenta que la revelación que Dios hace, la hace según la persona que quiera recibirla. Hay gente que no quiere recibir información de Dios, pero que le gusta de la Biblia, la parte religiosa, que cree que hay religión, pero en la Biblia no hay ningún estímulo para llevarnos a ninguna religión. En la Biblia hay una revelación para todos por igual, que si estimulara a la religión todos seríamos religiosos, pero ahí no tiene nada que ver con religión, es una escueta información que se está dando, que nos está diciendo de dónde venimos, qué estamos haciendo aquí y para dónde vamos. Porque a Dios nadie lo va a acusar ni lo va a señalar y decir que es el culpable. Dios se cuida de eso y le dice, mire, yo te he dado a ti información, yo he puesto delante de ti toda la información. Si usted quiere conocerla, escudriña las Escrituras, examínelo todo, retenga lo bueno, dedíquese. Se le ha llamado una vocación, esfuércese en conocer, pero si no quiere, no quiere, ¿no es cierto? No quiere. Entonces, ¿qué pasa? La parte más fácil de uno es esperar a que la otra persona le diga todo a uno y uno se lo trague entero, y muchos tienen una información que no es verdad y la consideran sana doctrina cuando no es ni siquiera bíblica, por decir así, ni siquiera tiene nada que ver con lo que el Señor está revelando, doctrinas de hombres. Pero no son verdad, no forman parte de la verdad, pero se las tienen ahí metidas en esas congregaciones como si fueran sana doctrina. ¿Qué hacen con eso? Le están quitando al hombre el derecho de ver con claridad
No se puede así. O sea que un ciego está siguiendo a otro ciego y los dos van a caer en el mismo hoyo. Ahora, nosotros que somos de esa generación en que, ¿cómo nos van a impedir a nosotros enterarnos de algo si nosotros tenemos medios para no permitir que ninguna santa inquisición nos venga a limitar, a perseguir o lo que sea? Ya es decisión de cada uno enterarse realmente de cuál es esa fe, si lo quiere decir en griego, o esa emuná, dicho en hebreo, o de esa visualización dicha en español. Porque tenemos el otro problema, es que tanta información que hay en la Biblia viene en idioma que ni siquiera es en español. Evangelio, eso no es español. La mayoría decimos, hay el Evangelio. ¿El Evangelio de quién? ¿De Judas? ¿De Judas el que traicionó a Jesús? ¿Cómo va a haber un evangelio de parte de Judas que traicionó? Si la palabra evangelio significa buena noticia. ¿Cuál buena noticia nos va a escribir Judas que no alcanzó a escribir nada porque intentó ahorcarse? ¿Cuál buena noticia? Entonces, hablamos en griego lo que ni siquiera entendemos de griego. ¿Cuántas palabras hay ahí que son griegas? ¿Por qué no las traducimos al español? Apóstol, apóstol. Eso es griego. ¿Qué significa apóstol? Misionero, entonces póngalo misionero. Ángel, ¿por qué tenemos que usar una palabra griega si ángel significa simplemente mensajero? Ponga mensajero. Hay mensajeros al servicio de Dios, hay mensajeros al servicio de Satán. O sea, a la gente le gusta lo religioso. Pues la cúpula religiosa de toda organización se aprovecha de la ignorancia de los demás para meterle a través de las palabras que son griegas, meter ahí religión. Entonces uno oye la palabra, ¡ay, un ángel! Si usted le dice a los griegos de la época, de aquellos tiempos que hoy son mitología griega, acerca de los ángeles, ellos no tenían el mismo concepto que tiene hoy la gente religiosa que escucha la palabra ángeles. Para los griegos un ángel era un oficio de mensajería que hacía alguien entre los dioses. Entonces se trata de concepción. Si no hubiera existido lo que hoy llamamos mitología griega, si no existiera el idioma griego, no estaríamos usando la palabra ángel, entonces estaríamos hablando de una palabra en alemán, chino, japonés en otra, cuando la palabra ángel simplemente significa mensajero. Entonces hay una concepción de los ángeles que ni siquiera afina con el mensajero que aparece en la Biblia, ni se parece. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que decir en qué idioma vamos a recibir las cosas del Señor. ¿En mi propio idioma o lo voy a recibir en griego o lo voy a recibir en latín? Pero si lo voy a recibir en griego, pues tradúzcamela al español para yo entender de qué estoy hablando. Pero no me la traiga en latín. Tráigamela, la misma palabra, Biblia. Biblia, ¿dónde sale ese nombre? Griego. Libros, usted en Grecia encuentra ese libro, esa palabra en todas partes donde venden libros, en todas las librerías se llaman Biblia. Ya. La gente se asusta y se llena de misterios cuando le hablan en griego. Esoterismo. Uy, se desarmaron, esoterismo. Eso es esotérico. Y vaya una griega y esotérico, ¿qué significa? Salida. Esotérico, uy, qué susto. Me habló de esoterismo, dice, entrada. Ya, tanto susto. ¿Se da cuenta? Lo mismo, cábala, uy, cábala. No me hable de cábala, no, eso es del diablo, cábala, no, eso es cábala. Cábala en hebreo simplemente significa recepción. Tanta algarabía. ¿Por qué? Porque agarramos las palabras extranjeras y les pegamos unos cambios tan impresionantes y influyen en nuestra vida y nos hacen ver cuán ignorantes somos, que no lo son ni siquiera los que en su propio idioma usan esas palabras. A ver si el griego, la gente griega que vive en Grecia, se asusta porque alguien dijo Biblia. Allá es librería. A ver si los griegos se asustan cuando dicen en los aeropuertos esotérico y todo eso. Cuando dicen trauma, uy, qué trauma. Vaya a ver el trauma, una palabra griega. ¿Sí? Todo, o sea, si vienen en palabra griega, todo lo ubicamos dentro de lo misterioso y dentro de lo religioso, cuando son palabras común y corriente en Grecia que para ellos no les significa lo que a otros les significa por la pura ignorancia. Por la pura ignorancia. Entonces, si nosotros vamos a predicar que hay un tipo de fe, 2 tipos de fe, 3 tipos de fe, estamos diciendo una mentira, porque fe de parte de Dios solamente hay una.
Y consiste en revelarnos a nosotros para nuestra sanidad, primero que todo, para nuestra sanidad, que nos quieren informar de toda la verdad, para que con la verdad seamos libres y podamos visualizarlo todo, inclusive qué hago yo dentro de esa verdad. ¿Qué hago yo dentro de esa verdad? Pero si vamos a estar bajo el sistema católico romano y sus variantes, vamos a tener siempre un distanciamiento. Dios allá, con su jerarquía de pastores y toda la cosa que, y el pueblo aquí. Cuando Jesús antes, por el contrario, nos está diciendo, todos deben pertenecer al cuerpo de Cristo. Todos en el cuerpo de Cristo, todos, todos. No es que el uno esté por fuera para estar sirviendo al otro. Todos nos debemos servir el uno al otro. Todos debemos ser servidores mutuamente. Todos debemos estar preocupados el uno del otro. ¿No es cierto? Entonces, ¿cuáles teólogos nos han traído realmente la unidad de la que habla Efesios? ¿Quién nos ha traído la unidad? Nos están poniendo por separado. El Padre y el Hijo y nosotros por aparte. Cuando Jesús en Juan 17, ¿qué está haciendo? Hablando con el Padre de una unidad. Todos unidos con el Padre y con el Hijo. Entonces tenemos que llegar a una conclusión. Dentro de la emuná, visualización, o dígase en griego si lo prefiere fe, todos estamos llamados a formar parte de la unidad conformada por el Padre y por el Hijo. Y lo podemos leer en Juan 17. Juan capítulo 17. Mas no te ruego, Padre, por aquellos, o sea, por los que me diste, por esos 12 que forman una unidad, sino te ruego por todos los millones y millones y millones que han de creer por la palabra de ellos, para que esos millones de creyentes durante todo el tiempo conformen una sola unidad, ¿cierto? Así como conformamos la unidad tu Padre conmigo, ¿cierto? Pero ¿qué dice ahí? Léamelo, por favor. Dice el capítulo 17, versículo 20, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Ojo, para que el mundo crea que tú me enviaste, que todos ellos estén en el Padre y en el Hijo formando una sola unidad. Una sola unidad, ¿no es cierto? Mire qué cosa curiosa. Los 12 apóstoles formando una unidad, los millones de millones formando otra unidad, y juntos formando todos una sola unidad con el Padre y con el Hijo, porque Jesús va a estar en ellos, el Padre en Jesús, o sea que todos formamos una sola unidad. Una sola unidad. Y así como Jesús, en él está la plenitud, en nosotros también un día vamos a estar todos llenos de la plenitud de Dios. Eso dice ahí. Todos vamos a estar llenos de la plenitud de Dios. O sea que sí vamos a estar a la altura de Jesucristo, como lo dice la Biblia. O sea que aquí estamos con una sola perspectiva. Formar parte con el Padre y con el Hijo de la unidad. ¿Sí? Léanse bien Juan 17. Eso es lo que aquí se nos pide, que tengamos todos una sola visualización de la realidad que nos atañe. Procedemos, ¿de dónde? ¿Qué estamos haciendo aquí? Y hacia dónde vamos. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros entendamos estudiando las Escrituras. Una vez que nosotros visualizamos, entonces vamos a saber por qué Jesús siempre contestó a las personas a los cuales vino sanación en aquel tiempo y les decía, hágase conforme a tu emuná, hágase conforme a tu visión, hágase conforme a lo que tú visualizas. En aquella ocasión pasaba por un lado, por un camino, y le salieron 2 ciegos, maravilloso. Y dice que los 2 ciegos lo siguieron, pero ¿cómo lo van a seguir si eran ciegos? Y luego los ciegos lo siguieron a la casa donde llegó Jesús, ciegos siguiendo a Jesús.
Y Jesús le preguntó, ¿ustedes realmente creen que yo les puedo dar la vista? Y ellos dijeron, sí. Dijo, bueno, hágase conforme a lo que ustedes visualizan. ¿Cierto? La mujer también, cuando tocó el manto, ella estaba convencidísima que con solo tocar el manto de Jesús se sanaría. Y Jesús, cuando sintió, él mismo lo reconoció, alguien sacó poder de mí. Y la miró y le dijo, ¿qué le dijo? Desde este momento eres sana. ¿Por qué? Por esa emuná que tenía, por esa visualización que tenía acerca del Mesías. ¿No es cierto? Entonces nosotros tenemos que entender eso. No podemos ir detrás de diferente fe, sino de la única visualización que Dios nos trae para que nosotros comprendamos totalmente todo. No hay misterios hoy que no estén revelados. Cuando a ustedes les salga alguien diciendo que eso es misterio, que no estamos dados para conocer, eso es mentira. La Biblia dice que todos los misterios han sido revelados para que el hombre obedezca a la emuná, precisamente a la fe en griego o en español, a la visualización que Dios nos proyecta para que nos enteremos de todo. Una vez que nos enteramos de todo, vamos a ser libres de la ignorancia, por lo tanto vamos a ser libres de Satanás.